Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming. Bienvenidos y bienvenidas a Ocio 2.0, un podcast de recomendaciones breves sobre cosas, sobre opciones para pasar el tiempo de ocio, el tiempo libre, cada uno de la mejor forma que quiera y que pueda. Yo soy David Berni y como cada viernes suelo traer una reflexión sobre un tema en concreto y hoy quería hablaros sobre la situación del podcasting de videojuegos en la actualidad, el podgaming, porque es un tema que me toca muy de cerca, porque soy bastante seguidor de esta temática, pero estoy notando que en los últimos meses está cambiando un poco el paradigma, ¿vale? La situación ya no es como era hace 3 años. Y no sé, pues me apetecía a lo mejor pensarlo junto a vosotros y charlar un poquillo. No voy a hacerlo tampoco muy extenso, pero sí que quería comentar un par de puntos. Por un lado, el que mi rutina diaria ha cambiado respecto a hace un año y ya no estoy en la disposición de escuchar tantos podcasts como escuchaba antiguamente. Hace un año podía escuchar una media de 7 horas al día de podcast. Ahora no es así. Ahora hay días que no puedo escuchar y ahora pues puedo escuchar a lo mejor. Si antes era 7 horas al día, ahora 7 horas a la semana. Sí, es posible que sean 7 horas a la semana. Ya no es como era antes. ¿Qué es lo que sucede? Pues que ahora tengo que priorizar mucho más y ahora tengo que focalizarme más en aquellos episodios que me interesen, que me aporten valor por un motivo u otro. Bien sea porque tratan la actualidad y si quiero seguir estando al día de alguna forma, pues tengo que escucharlo, o bien sea porque analizan un título que me interesa por algún motivo, porque me gusta, porque me llama, o bien porque es un podcast de cabecera, de referencia, que me gusta seguir en todos los contenidos que suelen subir. Sea por lo que sea, ahora tengo que estar mirando mucho más lo que se sube, seleccionando y también ajustando los tiempos. Yo ahora mismo, si me pongo un podcast de 5 horas, me va a durar una semana entera y no voy a poder escuchar nada más en toda la semana. Entonces, claro, eso me limita. Con lo cual eso, ahora soy más selectivo. Pero ¿qué pasa? Que al ser más selectivo, pues vas buscando episodios que te puedan aportar. Yo tenía una rutina que pues antiguamente, o sea, eso hace unos meses, me escuchaba al principio de la semana los podcasts de cabecera, digamos, los que igual lo quiero escuchar porque me interesa tal, y luego me ponía y decía, venga, pues voy a como a quitarme backlog, ¿vale? Entonces me ponía en una lista de reproducción que tengo por duración, me cogía los más cortos y me los escuchaba primero, los más cortos, ¿no? Entonces como que me iba quitando más, así, digo, me da tiempo a escuchar más episodios porque son más cortos. Y ahora ya no hago eso, ahora ya voy buscando el podcast en concreto o la temática en concreto, o busco o tal. Bueno, pues desde 2021 hasta aquí han cesado mogollón de podcasts que yo estaba suscrito, que yo los conocía o que yo los seguía por redes o lo que sea. Pero mogollón, y me ha sorprendido. Porque de esos que tenía yo costumbre de escuchar, si no todas las semanas, cada 2-3 semanas, ahora ya no están. Se han cogido un descanso, han parado indefinidamente, no saben si volverán, quieren cambiar el formato, están buscando su sitio, etcétera. Diversos motivos, ¿vale? Y luego, por otro lado, claro, bueno, por otro lado, no, esto está muy relacionado con la época que vivimos en 2020, ¿no? La pandemia,
todo el mundo en casa, la gente se aburría, tenía tiempo libre, pues consumían contenido, pues también necesitaban crear, ¿no? Por hacer algo más. Ya había mucha gente que no trabajaba y necesitaban crear algo en sus vidas, pues entonces nacieron un montón de podcasts, pero salieron como champiñones en 2020, pero no solo en 2020, en 2021 también nacieron un montón de podcasts, en 2022 también siguieron naciendo, en 2023 también nacieron algunos, pero ahora en 2024 ya están naciendo menos. Y la evolución que yo estoy viendo es de antes de 2020, que lo normal era un podcast con 4, 5 o 6 miembros, más o menos. Había alguno de 3, pero no tantos. Había alguno de 2 y había muy pocos de 1. Había uno, a lo mejor de 1. Pues ahora se han reducido las cantidades. Ahora de 3 miembros hay mogollón de podcasts, de 2 también hay bastantes y de 1 hay, pues puede haber unos 10 podcasts perfectamente. Y otra temática que ha surgido también en el último 2 años son los de entrevistas. Entrevistar a gente. No sé si es influencia de Jordi Wild, Ibai, etcétera. No sé si os han creado influencia o no, pero ha subido esa temática o ese estilo, ese formato de podcast. Yo admito que soy parte de ellos, que yo soy culpable también. Empecé Ocio 2.0 con mi amigo Fran Ciudad, éramos 2, aunque grabábamos juntos un episodio, el primero, el piloto, y luego ya grabábamos individualmente cada uno sus episodios, que al final eso lo tuvo que dejar por falta de tiempo y me quedé yo solo, ¿vale? Pero ya estamos con un podcast individual. Pero es que además en Game Elch he empezado el spin-off de Expediente GX, en el que entrevisto a podcasters de videojuegos, a podgamers. Y esto no lo hice por tendencia, sino lo hice porque me apetecía, pero me apetecía desde hacía meses, que yo se lo decía a mi amigo Fran, que yo se lo decía a mi amigo Kiko Béjar, y yo le decía, tío, es que me apetece hacer esto. Perdón por la tos, chicos y chicas. Yo le decía, me apetece hacer esto, pero creo que ahora mismo no es el momento porque no tengo ese tiempo, no tengo ese hueco y no sé cuándo hacerlo y tal. Y llegó un momento en mi vida en el que dije, creo que ya lo puedo hacer, creo que tengo algo de tiempo y me apetece hacerlo. Entonces me lancé, pero ya venía pensándolo desde hace meses. Pues en esos meses que yo lo estaba pensando han nacido 2 o 3 podcasts más sobre entrevistas, ¿vale? Y me resultó curioso y dije, qué pena que ahora el mío va a aparecer uno más, o sea, mi podcast de entrevista va a ser uno más y van a decir, se ha copiado, pero tampoco dejé de hacerlo por ese motivo, sino que dije, oye, yo ya tenía pensado hacerlo hace meses, es algo que me apetece hacer, pues lo hago, ¿vale? Pues eso, ¿cómo ha cambiado el paradigma? Pues pasando de podcast de 4, 5, 6 o más miembros, que se hacía antiguamente, pues a 2014, 2015, 2013 incluso, que ese era el estatus normal o era lo que más te encontrabas en cuanto a podcast de videojuegos. En la actualidad lo más habitual es que haya 3 miembros, en algunas ocasiones 2 y en bastantes ocasiones ya uno solo. O sea, se reduce el número, se lanza uno solo a hacer su podcast. Pero es que también han cerrado un montón. Podcasts clásicos han cerrado, otros de media duración también han cerrado, pero también podcasts muy noveles, muy de corto recorrido, que empezaron en 2022 o en 2021, 2022 y ahora ya han cerrado, ya se han cansado, no sé qué. A ver, para ir cerrando este tema, yo creo que ha influido que conforme se quitaron las restricciones, conforme fuimos abandonando el COVID, la gente sale más a la calle, la gente tiene menos tiempo para escuchar. En 2020 había mucho tiempo para escuchar, para consumir contenido. Actualmente no hay tanto tiempo.
ahora la gente sale más y ya no se puede consumir tanto. Con lo cual bajan las escuchas generales de todo el mundo. Hay más competencia que había antes, la gente más selectiva, pues suelen irse a los más conocidos, a los mejores, a los que destacan, a los que tienen algo. Y la gente no tiene esa paciencia que tenía antes, o no tiene ese compromiso que tenía antes. Hay quien lo hacía porque le apetecía, por pasar el rato o lo que sea, y hay otros que se lo querían tomar un poquito más en serio. No estoy hablando de profesionalizarlo, no estoy hablando de monetizar, no estoy hablando de nada, sino que se lo tomaban un poquito más en serio porque se comprometían con el proyecto. Yo no sé los objetivos de cada uno, da igual, ¿vale? Cada uno tenía sus objetivos, una cosa u otra. Unos puede ser por la audiencia, otros puede ser porque realmente lo quieren monetizar, otros porque quieren hacer currículum, otros porque quieren coger fama, otros porque quieren conseguir claves de juegos. Cada uno tiene sus motivos, todos son lícitos, todos son aceptables, pero claro, aquellos que se comprometían menos con el proyecto, que lo hacían simplemente por pasar el rato, por juntarte con los amigos y ya está, la mayoría de ellos lo han abandonado. La mayoría de los que lo han abandonado son de este tipo, que lo hacían por juntarse y pues si es que yo me junto y hablo con mis amigos un rato y lo grabo y lo subo. Entonces muchos de esos han cerrado, pero también conozco otros que querían ir un poquito más en serio, pero al final han tenido que dejarlo. Y mucha gente también, otro motivo es que les ha cambiado la vida, han cambiado de trabajo, han cambiado las rutinas, no pueden dedicar el tiempo que le dedicaban, y entonces al final han acabado dejándolo. Sea como fuere, ha cambiado un poco, ya no está todo como estaba, están cayendo, siguen creciendo podcasts, porque siempre siguen creciendo nuevos podcasts, pero claro, yo antes que me conocía, hace año y medio, yo me podía escuchar que 25, 30 podcasts diferentes en un mes, o sea, podcast me refiero, programas diferentes, equipos de gente diferente, ¿vale? Podía escuchar perfectamente, ahora me he limitado a 7 al mes, 7 diferentes y poco más. Pero es que voy a buscar, me apetece escuchar estos que los echo de menos, pero es que ya no graban. ¿Sabéis? No sé, es algo diferente y no sé cómo evolucionará, pero bueno, tampoco es que quiera llegar a ninguna conclusión con este podcast, simplemente poner en manifiesto cómo ha cambiado todo, cómo ya no está como antes, está evolucionando el propio medio, está evolucionando la propia forma de escuchar y seguirá sufriendo cambios y los iremos viendo con el paso de los meses y de los años. Al final se regularizará un poco. La burbuja que había un poco se ha estallado también, la gente va buscando su sitio, selección natural, Darwin, pues todos los proyectos no pueden vivir y al final pues sobreviven los más cabezones porque dicen y es que soy muy cabezota y lo sigo haciendo por cabezonería, o los que les recompensan de alguna forma. Espiritual, monetaria, material, física, lo que sea, pero de alguna forma obtienen un cierto retorno y ese retorno les compensa para seguir. Los que no tienen ningún tipo de retorno al final la acaban dejando. Pues nada, eso es lo que os quería comentar hoy. Ya si queréis profundizar en este tema, pues lo podemos mirar de tratar en otra ocasión, o incluso si alguien está muy interesado en hablar, pues podemos quedar un día o quedamos una noche, grabamos y charlamos sobre esta temática tranquilamente. Bueno, pues lo dejo ya, me despido y nos escuchamos en otro episodio de Ocio 2.0. Un saludo a todos, chao.